Ya, en esta ayudantía lo que vamos a ver va a ser el desarrollo de los ejercicios que publicó el profe para la prueba. Ya, no va a vamos a hacer solamente esto ahora. El primer ejercicio dice, el siguiente diagrama representa el código de dos procesos, proceso 1 y proceso 2, que correrán en forma concurrente. Ambos poseen una sección A que representa una región crítica. Ya, esta sería la región crítica entonces, acá en el proceso 1 y en el proceso 2. Y además posee el proceso P2, el cual posee una sección C. Ya, este proceso posee una sección C, esta que estaría acá, que solo podrá correr después de finalizada la sección B, después de esta sección del proceso 1, claro, lo que está acá. Ahora, según lo anterior, inicialice los semáforos definidos como semáforo 1 y semáforo 2 y ubíquelos correctamente en los códigos de ambos procesos para lograr el objetivo antes descrito. Ya, o sea, básicamente nosotros tenemos que, en esta parte, lo que tendríamos que hacer es inicializar los semáforos para, bueno, que uno correspondería para acceder a la sección crítica y el otro semáforo serviría para poder controlar el acceso a la función 2 o a la sección C después de correr la sección B. Ya, entonces tendríamos que nosotros inicializar estos semáforos y vamos a asumir que son semáforos binarios, ya en los cuales pueden poseer poseer valores entre 0 y 1. Ahora, bueno, antes de ver con cuáles pueden iniciar, primero veamos las partes de las secciones. Ya cómo implementar los semáforos aquí dentro de los procesos para cada sección. Como decía que la sección A es una región crítica, entonces lo que nosotros al tiro podemos deducir que siempre aquí, al principio de la sección A, se va a ejecutar un wait, ya, de un semáforo, cualquiera de los dos. En este caso voy a tomar el semáforo 1 eh, como el semáforo que va a controlar las secciones, las regiones críticas, la sección A. Ya, bueno, para intentar identificarlo un poquito mejor, lo voy a colocar como un color rojo. Ya, queda aquí en rojo. Eh, y obviamente cuando salimos de la sección crítica, entonces, indicamos que ya el otro proceso puede acceder a esta sección A, si es que quiere. Entonces esto lo definimos como un signal. ¿Ya? Bueno, aquí, como la sección A se supone que es la misma para el proceso 2, esto acá sería igual. Ya, siempre un wait antes de entrar a la región crítica. Disculpen, esto no es semáforo 2, ambos son semáforo 1. Ya, repito, siempre cuando alguien va a acceder o sea, un proceso va a acceder a una región crítica, antes de acceder a esta región crítica tiene que indicar un wait para avisar de que básicamente este proceso quiere usar esta sección y luego tiene que dar la señal de que está liberada. Ahora, ¿con qué valores podríamos iniciar este semáforo 1 que acabamos de implementar? Supongamos el caso de que, por ejemplo, lo inicialicemos con 0. ¿Ya? ¿Qué pasaría en este caso hipotético? Ya, por ejemplo, estamos cargando el proceso 1, mientras verdadero, o sea, se mantiene un bucle infinito. Bueno, obviamente al momento de llegar aquí, como hay un 0, eh, esto se va a bloquear. Nunca va a poder entrar a la sección A. El mismo caso aquí, si es que llegase a llegar acá, en el proceso 2, y el semáforo sigue en 0, al llegar aquí el wait se va a bloquear.
también el proceso. Ahora, bueno, esto lo dejo aparte, porque quiero hacer un pequeño apunte para recordar más o menos qué pasaría en caso de que llegamos a una función signal y una función wait. Ya, siempre cuando nosotros llegamos a una señal signal, o sea, cuando encontramos la función signal, siempre se va a aumentar el valor del semáforo. ¿Ya? Independientemente del valor que va a poder ser el semáforo. Ahora, en el caso del wait, pueden pasar dos cosas, dependiendo bueno, qué valores posee. Por ejemplo, si el valor del semáforo es 1, este simplemente se reduce a 0, ya porque le resta un valor. Pero ahora, ¿qué pasa si el valor del semáforo ya es 0? Obviamente aquí los valores de los semáforos nunca van a poder ser valores negativos. Ya se supone que el 0 lo que estaría indicando es que ya no queda, entre comillas, no queda espacio para poder ejecutar bueno, en este caso la sección. Ya que no hay permisos entre comillas. En el caso de que entonces el valor del semáforo en un wait, o sea, cuando el valor del semáforo es 0 y se ejecuta un wait, entonces bueno, entonces el proceso, mejor dicho, va a esperar a que el valor del semáforo sea mayor a 0. ¿Ya? ¿Y por qué tiene que esperar a que sea mayor a 0? Para ejecutar básicamente, o sea, o para hacer básicamente la reducción de 1 a 0. ¿Ya? Si ya es 0 no lo puede hacer. Bueno, y a través con este mecanismo, claro, lo que estaríamos haciendo es básicamente limitar a los procesos a que entren de a uno solamente a estas funciones. ¿Ya? Bueno, claro, en este caso entonces, volviendo a esto, aquí 0 no nos serviría porque se mantendría bloqueado. Nunca se va a aumentar el valor del semáforo 1 porque nunca va a llegar acá. Nunca va a pasar la sección A. Entonces lo podríamos inicializar con 1. Ya en el caso de que sea 1 entonces, por ejemplo, supongamos que llega este primero, el proceso 1. Aquí se va a hacer un wait. Entonces el valor del semáforo 1 va a pasar a ser 0. Ya para el caso de que, por ejemplo, si llega este primero, se va a quedar aquí esperando hasta que aumente el valor. Ya se ejecuta la sección, el proceso 1 ejecuta la sección A por sí sola y después da el aviso de que el valor del semáforo aumenta, o sea, va a aumentar el valor del semáforo para indicar de que ya la sección está liberada. Y así el proceso 2 va a poder acceder a la sección A. Ya obviamente, como estaba esperando, ya como se aumentó el valor a 1, nuevamente lo va a reducir a 0, va a acceder a la sección A y va a volver luego al valor 1. O sea, va a aumentar el valor del semáforo a 1, ya para liberarlo. Entonces, en este caso debía comenzar con 1 para que no se bloquee, básicamente el proceso. Ahora, ¿qué pasa con el otro semáforo? ¿En dónde lo podemos implementar? Aquí dice que el proceso P2 posee una sección C, esta que está acá, ¿ya? Que solo puede correr después de finalizada la sección B. O sea, claro, del proceso 1. O sea que luego de que se ejecute esta sección,
ahí recién el proceso 2 puede acceder a su sección C. Ahora, ¿cómo podríamos implementar esto? Obviamente, cuando la sección B termina, ahí se puede enviar un signal, ya, para avisar de que en este caso, claro, va a ser el semáforo 12 que vamos a estar utilizando. Se va a enviar un signal para avisar de que está liberada la sección, o sea, que está lista la sección B para que luego se ejecute la C. Ya, obviamente esto lo hacemos con un signal para aumentar el valor del semáforo. Ya, esto lo voy a destacar con otro color, que va a ser con el color verde. Ya, con este verde. A ver, quiero ver si es que puedo corregir esto. Esto no revisar ortografía ni gramática. Un momento, quiero corregir esto para que no esté molestando con las correcciones. Bueno, así que igual lo está tomando. Por favor, ahora sí. Listo, ahí se puede ver un poquito mejor. Bueno, volviendo a esto, entonces, la idea es que se aumente el valor del semáforo 2, ya para decir que ahora el proceso 2 puede acceder a su sección C. Entonces aquí podríamos colocar un wait del semáforo 2, que obviamente tiene que esperar a que llegue aquí el proceso 1, ¿ya? O sea, que haya terminado la sección B, para luego ejecutar la sección C. Ahora, entonces, ¿con qué valores podríamos inicializar el semáforo 2? Ya, esto lo voy a colocar de nuevo en verde. ¿Con qué valor entonces tendría que inicializar en este caso? Supongamos que inicializa con el valor 1. Ya, en el caso de que inicialice con el valor 1, veamos qué es lo que podría pasar. Ya, estos dos procesos se ejecutan a la misma vez. Obviamente cuando se puede dar el caso de que ya que el proceso 2 va a llegar al tiro a esta sección, antes de que el proceso 1 llegue a la sección B. Y claro, esto lo que haría básicamente es que va a correr la sección C antes de que corra la sección B. Y esto obviamente él no lo está pidiendo el ejercicio, ya está básicamente pidiendo lo contrario, que primero se inicialice la sección B, ya, tal como dice aquí arriba en el enunciado, para luego acceder a la sección C, en el proceso 2. ¿Ya? Entonces, obviamente esto no sirve, o sea, el semáforo 2 con el valor 1 no nos va a servir, porque va a hacer esto básicamente, que va a acceder primero a la sección C antes de llegar a la sección B en el proceso 1. Entonces, lo dejamos en 0. ¿Ya? En este caso, si poniéndonos en el mismo caso anterior, si es que llega aquí primero, obviamente, como ya está en 0 el valor del semáforo, va a esperar. Va a esperar a que el semáforo 2 aumente su valor para poder continuar. Ya, entonces aquí el proceso 1, como obviamente aquí esto está en 0, bueno, accede a esta parte, y luego inicia su sección B, y aquí recién luego de la sección B va a aumentar su valor a 1, el semáforo 2, y aquí entonces el proceso 2, como va a ver que él ahora cambió de 0 a 1, voy a colocarle aquí de 0 a 1, el wait detecta este cambio y le reduce nuevamente este valor para acceder a su sección C.
Bueno, básicamente este sería el desarrollo para el primer ejercicio. Ya, bueno, como en resumen, para acceder a las secciones críticas o a regiones críticas, siempre hay que colocar un wait antes con un semáforo, y cuando salimos de la sección crítica o de la región crítica, se coloca un signal para avisar de que ya estamos listos. Ya, en un caso de acá. Bueno, en este caso, claro, pues si se necesita si se da la condición, por ejemplo, de que una sección se tiene que ejecutar después de otra sección, entonces tenemos que colocar un wait antes de la sección que se tiene que ejecutar después de otra. Obviamente, y obviamente la sección que va antes, o la región que va antes, tiene que ejecutarse primero y luego tiene que dar una señal signal, ya para que pueda avanzar el siguiente. Ya, ahora pasando al segundo ejercicio. Respecto a la programación concurrente y uso de semáforos, dado el siguiente problema, en una empresa de producción de carros de supermercados, esta posee tres máquinas, una encargada de la producción del marco de fierro del carro, otra encargada de generar bujes y otra encargada de montar los bujes creados en las ruedas. ¿Ya? Por último, existe el área de montaje, el cual se encarga de tomar el marco de fierro y poner las dos ruedas que requiere el carro, dejándolo listo para su distribución y o venta. Según el problema anterior, realice el algoritmo que modele dicho problema tomando las siguientes consideraciones. Existirán cuatro procesos. Ya, existen cuatro procesos. El encargado de producción de bujes. Ya, veamos, esto podríamos comenzar a escribirlo al tiro. Bueno, aparte de los procesos. Veamos, el encargado de la producción de bujes. Ya, producción bujes. Ya, esta va a ser nuestra primera función. El encargado de alistar las ruedas. Ya, alistar ruedas. Esta va a ser la siguiente. Bueno, el cual requiere de los bujes. Ya, esto lo vamos a ver a continuación. El que produce los marcos del carro. Ya, este sería otra función. Producción de marcos. Y por último, el encargado del montaje, ya que va a requerir de un marco y dos ruedas listas. Ya, entonces, bueno, básicamente montaje aquí le vamos a colocar a esta función. Ya. Bueno, en realidad si estamos hablando de carros de supermercado, aquí voy a hacer un pequeño cambio por si acaso. Porque en realidad para hacer el carro se requiere de cuatro ruedas listas. Voy a dejarlo por si acaso para que no se pierda. Ahora, para la comunicación entre ellos existe un área donde se dejarán los elementos de capacidad de 10 elementos, donde se van a guardar tanto los bujes, las ruedas con los bujes y los armazones, o los marcos en otras palabras, y se deberá realizar la coordinación necesaria para evitar producir deadlock. Por ejemplo, llenar dicha área con ruedas y que no existan marcos. Ya, ¿qué quiere decir esta parte entonces? Quiere decir de que, claro, como estamos limitados a una capacidad a un buffer básicamente con 10 elementos solamente, no nos podemos acceder, o sea, no nos podemos exceder de la producción de algún elemento porque si no nos vamos a quedar sin espacio dentro del buffer. Ya. Ahora entonces, ¿cómo podríamos inicializar esto? Bueno, aquí voy a colocar un inicio.
Bueno, antes de pasar a los procesos entonces, voy a definir entonces los que son obviamente las variables y los semáforos, ya para realizar el sincronismo. Lo que va, obviamente esto lo vamos a escribir en pseudocódigo y vamos a suponer que estamos usando una lista del tipo char que se va a llamar buffer. Ya, esto básicamente va a ser donde se van a estar guardando los elementos que se crean. Ya, y ahora los semáforos. Eh, Otra condición más, obviamente, que tenemos que tomar en cuenta para que cada máquina pueda acceder a los recursos y que éstas no se choquen entre sí, o justo no vaya a ser de que justo una máquina coloque algo y la otra la quiera sacar al tiro mientras la coloca, por decir un caso hipotético, necesitamos un semáforo o un bloqueo mutex, ya que lo que va a hacer esto básicamente va a ser limitar el acceso de más de una máquina a la vez al buffer. Ya, entonces aquí lo voy a comentar aquí al lado. Limitar el acceso al buffer de A1, de una sola máquina. Ya, vamos a asumir que, claro, cada proceso tiene una máquina que realiza cada función. Obviamente tenemos que indicar que hay que hay un límite de posiciones en el buffer, ya, para poder, para en el momento de que se llene, no hacer que las máquinas se detengan en vez de que sigan trabajando, ya, en el caso de que ya no quede más espacio. Máximo de elementos, entonces, que se pueden guardar en el buffer. Y ahora, entonces, obviamente tenemos 10 espacios solamente en el buffer, 10 elementos. Lo que tendríamos que hacer para, entre comillas, optimizar el espacio que hay aquí, para poder crear el marco, o sea, perdón, el carrito de supermercado, tenemos que pensar de que tenemos que crear los 4 bujes, que estos bujes se van a colocar dentro de las ruedas. Tenemos que también limitar la cantidad de ruedas que vamos a crear, ya que obviamente son 4 ruedas las que tenemos que hacer. Y también tenemos que tomar en cuenta de que necesitamos solamente un marco de fierro para poder ensamblar el carrito completo. ¿Ya? O sea, básicamente necesitamos 4 bujes, las 4 ruedas y, eh, y un marco de fierro, ¿ya? Para poder nosotros producir el carrito completo. Y bueno, y si hacemos la suma, esto justo va a sumar 10. ¿Ya? Entonces básicamente nos quedarían los espacios justos para nosotros poder producir estos elementos. Entonces bujes tope. O sea, esto se va a llamar tope este semáforo, ya que vamos a decir es como la cantidad máxima de elementos que puede crear cada máquina. En este caso tiene que ser 4. Aquí esto tiene que ser las ruedas listas bajo tope. Ojo con la diferencia, que a las ruedas listas me refiero a que tienen que ser las ruedas que ya tienen sus bujes instalados dentro de ella. Y también estamos un tope para los marcos, que esto va a ser el máximo de 1. ¿Ya? Este es el máximo de bujes creados. Máximo de ruedas con sus bujes.
Obviamente una rueda utiliza un solo buje por si acaso. Listo, máximo de marcos creados. Listo, aquí ya definimos entonces las variables iniciales para poder nosotros comenzar ya a construir el código o el pseudocódigo para la producción de carritos de supermercado. Comencemos entonces por la parte de los bujes. ¿Ya? Obviamente en cada proceso vamos a asumir de que se va a ejecutar de forma infinita, así que aquí tendremos que crear un while true para cada función. Ya, bueno, esto lo tenemos que arreglar después. Partamos por acá. Bueno, una de las primeras cosas que se tendrían que hacer, obviamente, como las ruedas requieren de los bujes, ya, estas ruedas requieren de los bujes, y obviamente los marcos también. Bueno, en realidad los marcos es como un proceso independiente, así que podríamos partir de acá, tanto de acá como de acá. Sin embargo, el montaje va a depender tanto de los marcos como de las ruedas y los bujes, por el hecho de que aquí en esta parte vamos a construir el carro completo. Entonces, una de las primeras partes donde podríamos comenzar es acá, en la producción de los bujes. ¿Qué es lo que podríamos hacer entonces? Vamos a decir que se va a crear un buje, ya, y al momento de que se crea un buje, entonces vamos a indicar con un wait de que se disminuye el tope máximo de bujes que se pueden crear en el momento. Ya, recuerden que tenemos que asumir, como son procesos concurrentes, de que todas estas funciones se van a estar ejecutando al mismo tiempo. Ya, por lo tanto, claro, tenemos que indicar de que ya se creó un buje y que ya no hay que crear más bujes. O sea, que obviamente tenemos que indicar de que se disminuye como el máximo de bujes que se pueden crear en el momento en el caso de que ya lleguemos a los 4 bujes. Bueno, y luego de crear el buje entonces, este buje lo tenemos que colocar dentro del buffer. ¿Ya? Entonces, antes de colocarlo dentro del buffer, vamos a decir que vamos a ocupar una posición dentro del buffer, ¿ya? Va a haber una posición libre menos, en este caso. Y obviamente, como habíamos dicho que solamente una máquina puede acceder al buffer a la vez, obviamente tenemos que eh, indicar de que vamos a usar el buffer ya para dejar los elementos, y aquí estaríamos dejando el buje en el buffer. Ya, claro, lo creamos, indicamos que ya creamos uno, eh, indicamos que vamos a usar una posición dentro del buffer, nos apoderamos del buffer completo, entre comillas, para que otra máquina no acceda, dejamos el buffer, o sea, perdón, dejamos el buje en el buffer, y luego indicamos de que ya ocupamos el buffer, ya dejamos el buje ahí donde queríamos, y ahora otra máquina si quiere puede acceder. Listo. Obviamente aquí. Esto ya sería una función. Ya, obviamente aquí como no dependemos del resto, ya esto es básicamente la producción de bujes, es como es independiente. Llegamos hasta aquí nomás con esta función. Luego, eh, bueno, podríamos saltarnos este también, de todas formas, aprovechando que es un proceso independiente. También, obviamente vamos a partir indicando de que se va a crear un marco. Esto lo voy a poner un poquito más abajo para que se vea mejor.
creamos el marco. Obviamente al crear el marco vamos a hacer un wait indicando de que ya creamos un marco. Entonces marcos bajo tope. Indicamos que creamos un marco y ahora entonces podemos hacer un wait para indicar de que vamos a usar el buffer para poder colocar este marco creado. Ya, entonces colocar marco en buffer. Y cuando ya lo dejamos de utilizar, liberamos este buffer. Obviamente, hay una cosa de lo que nos faltó es, como obviamente vamos a estar utilizando un espacio en el buffer, tenemos que tener en cuenta que también vamos a utilizar un espacio libre en el buffer. Listo. Esto obviamente, aquí tendríamos entonces los dos procesos que actúan de forma independiente, listos. Ahora, vamos ya asumiendo de que tenemos ya algunos bujes creados. Vamos a comenzar la creación de las ruedas, ¿ya? Bueno, alistar ruedas en realidad, que sería crear las ruedas y también sería instalarles su buje. Partiríamos entonces con la creación de esta rueda, obviamente. Aquí solamente voy a indicar que se va a crear la rueda y no le voy a bajar este valor a las ruedas listas por el hecho de que recuerden que las ruedas listas serían las ruedas con los bujes. Ya, entonces en este caso solamente voy a crear la rueda y esta rueda la voy a colocar en el... No, miento. Luego de crear la rueda voy a tener que utilizar el buffer porque teniendo la rueda lista vamos a sacar un buje desde el buffer para poder instalárselo a la rueda. Entonces buje del buffer. Ya creamos la rueda, vamos a hacer uso de el buffer para poder sacar un buje. Le instalamos o se le coloca el buje en la rueda. Y ahora entonces, como le colocamos el buje a la rueda, podríamos decirte que una de las primeras cosas que podríamos decir es que ya utilizamos un buje. Ya no hay buje solo porque ya lo utilizamos, entonces aumentamos el valor de los bujes, de bujes tope, que estaría indicando cuánto sería el máximo de bujes que podemos crear en el momento, ¿ya? Porque obviamente ya utilizamos uno. Luego entonces, voy a colocar esto igual un poquito más abajo para que se vea mejor. Entonces luego de crear la rueda entonces e instalar el buje en la rueda, vamos a colocar esta rueda ya lista en una posición dentro aquí del buffer. Eso sí, claro, lo que me faltó también indicar es que ahora sí, como tenemos ya la rueda con su buje, ya tendríamos una rueda lista, entonces se disminuye la cantidad de bujes que podemos hacer en el momento. Ya, entonces, bueno, volviendo, luego de crear esta rueda con su buje,
vamos a indicar de que vamos a utilizar una posición en el buffer. Y colocamos la rueda en el buffer. Rueda lista en buffer. Y esto sería la parte de la creación de la rueda. Entonces ya creamos la rueda, sacamos el buje, ya avisando de que vamos a utilizar el buffer, colocamos la rueda, o sea, colocamos el buje en la rueda. Obviamente como utilizamos un buje ya queda como un espacio libre para crear más bujes. Tenemos una rueda lista. Vamos a indicar de que vamos a utilizar un espacio también nuevamente dentro de este buffer y colocamos la rueda ya lista dentro del buffer. Bueno, en este caso ya tendríamos entonces 3 de 4 funciones listas o procesos listos. Entonces voy a juntar un poquito más para tener un poquito más de espacio en la siguiente función. Entonces, lo que nos queda ya, si es que tenemos cierta cantidad de ruedas listas con su junto con el marco, ya podríamos comenzar ya más o menos la parte del montaje. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es sacar el marco de los buffers, ya que este marco lo vamos a utilizar. Sacar marco del buffer. Bueno, sacamos este marco, entonces obviamente también aumenta el valor de los marcos listos, porque ya este ya no se encuentra en el buffer, lo acabamos de sacar. Y obviamente como sacamos un marco también queda un espacio libre. Y ahora, como ya tomamos un marco, ahora nosotros tenemos que tomar las 4 ruedas que ya están listas para poder nosotros instalar poder crear este carro completo. Entonces vamos a hacer un for, que el for lo que básicamente va a hacer, va a tomar cada rueda, hasta 4, obviamente, para poder después instalar el carro. Entonces, bueno, vamos a partir con un igual 1. O sea, suponiendo que por ejemplo estamos programando en C, podríamos indicarlo de esta forma. Plus. Ya, entonces sacamos el marco y ahora tenemos que sacar las ruedas del buffer. Listo, sacamos una rueda del buffer y como estamos sacando ruedas, también tenemos que indicar, un poquito más separado aquí, que queda más espacio también para colocar las ruedas listas. Y como estamos sacando ruedas también, las ruedas listas, también estamos liberando posiciones. Entonces, luego de que tomamos un marco, bueno, esto era marco solamente,
Como tomamos un marco y también tomamos las 4 ruedas, entonces ahora podríamos decir que se puede construir el carro completo y entregamos el carro listo. Y esa sería entonces la función para el montaje. Ya, bueno, obviamente tienen que haber weights aquí, por ejemplo, siempre cuando uno quiera hacer uso del buffer, bueno, como había dicho al principio, por el hecho de que tenemos que estar constantemente haciendo uso de este buffer de a una sola máquina a la vez. Obviamente aquí también tenemos que indicar los máximos, o sea, el máximo que podemos crear, porque ya obviamente aquí estaríamos utilizando un marco, se libra una posición, se toman las 4 ruedas. Y generalmente siempre, entonces en este caso, siempre cuando vamos a sacar un elemento, bueno, según como nosotros definimos los semáforos, se van a hacer señales signal para poder decir que tanto que se libera un espacio como también queda espacio para crear cierto tipo de elementos, ¿ya? Como por ejemplo en estos casos. En el caso de que nosotros creamos los elementos, obviamente tenemos que disminuir el máximo que podemos crear en el momento, ¿ya? Y obviamente en el momento de dejar los elementos en el buffer, tenemos que tomar una posición dentro del buffer y hacer uso completo del buffer para que nadie más se meta. Eso sería como, en resumen, para cada proceso de que está acá. Bueno, y eso entonces, chicos, sería la ayudantía que había quedado pendiente desde el día viernes. Ahora igual si quedan con cualquier duda, con cualquier consulta, por favor no duden en hablarme por WhatsApp. Ya, o pueden escribirme un correo también, eso ya depende de la comodidad de ustedes. Ya, que estén bien chicos y que tengan un buen fin de semana.